La primer disertante es la doctora Eloísa Jantus, profesora titular de Biología Celular en el Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es bioquímica egresada de nuestra universidad, pero desde hace más de 20 años está radicada en España. Se desempeña como jefa del Laboratorio de Oncología Molecular y pertenece al Grupo de Investigación de Excelencia en Oncología Molecular en la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida y directora del Máster en Biotecnología Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia. Su principal línea de investigación se centra en el descubrimiento de nuevos biomarcadores moleculares, diagnósticos, pronósticos y predictivos, mínimamente invasivos en cáncer, basados en el uso de la biopsia líquida. Su grupo de investigación cuenta con amplia experiencia en el establecimiento de organoides tridimensionales derivados de pacientes con cáncer de pulmón para explorar la biología del microambiente tumoral y probar enfoques terapéuticos innovadores en el cáncer de pulmón. Actualmente lidera proyectos nacionales e internacionales enfocados en el desarrollo de nuevas técnicas de biopsia líquida y más específicamente en los ácidos nucleicos circulantes libres. La doctora Jantus ha publicado más de 150 artículos científicos en revistas revisadas por pares y de alto impacto en el campo de la oncología. Su charla tiene por tema nuevos avances en oncología de precisión, biopsia líquida y modelos de organoides tumorales. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar mi sincera enhorabuena a todo el comité organizador de este simposio virtual, porque me parece una excelente idea de ponernos a todos en contacto, aunque sea a través de este medio, ¿no? De la red. Y agradecer especialmente a la profesora Laura Leiva por la cordial invitación a participar hoy en esta jornada. Lo que voy a contar es los avances que estamos haciendo en el campo de la oncología de precisión en mi laboratorio, en el grupo EOM, que forma parte de la Fundación del Hospital General Universitario de Valencia, y también en el Departamento de Biotecnología, en el cual soy profesora titular en la Universidad Politécnica de Valencia. Y digo los avances porque voy a hablar de dos grandes avances que hemos incorporado, algunos en la práctica clínica y otros como modelos a futuro, en la práctica clínica la biopsia líquida y como modelos para estudios y para mejorar la personalización de las terapias, voy a hablar de los modelos de organoides. Estos son mis conflictos de interés. Y este es el índice que voy a seguir en la charla. Primero voy a hablar de el escenario actual de la oncología de precisión, cuáles son realmente los desafíos a los que nos tenemos que afrontar día a día. Luego voy a hablar del concepto de las muestras en las cuales debemos realizar el análisis de biomarcadores, la muestra de tejido, la muestra de biopsia líquida. Voy a hablar de las implicaciones o de las aplicaciones de la biopsia líquida en la práctica clínica, lo que estamos haciendo y un poco lo que se viene en el futuro. Y por último, la nueva frontera de la oncología de precisión para hablar de los organoides derivados de tejido tumoral de pacientes. Un poco el concepto de la oncología de precisión se ha ido modificando y ha ido cambiando con nuevos desafíos realmente a un paso vertiginoso. Hace tan solo unos pocos años hablábamos, por ejemplo, de una patología como el cáncer de pulmón como una única enfermedad. Solo lo llamábamos cáncer de pulmón sin distinguir ni siquiera en subtipos histológicos. Un poquito más adelante ya pudimos distinguir diferentes subtipos de acuerdo a la histología, las características de las células que conformaban estos tumores, y hablábamos de adenocarcinomas, de carcinomas de células grandes, de carcinomas de células escamosos, hasta que empezamos a secuenciar los genomas de estos tumores y nos dimos cuenta que había
algunas alteraciones que eran alteraciones conductoras, alteraciones drivers y que eran la responsable de llevar hacia adelante, ¿no?, el crecimiento de estos tumores. De la mano del conocimiento de estas alteraciones drivers o conductoras, vino el desarrollo de terapias dirigidas específicamente para intentar frenar el descontrol que ejercían estas vías de señalización a través de estos genes que estaban alterados. Por lo tanto, estos genes drivers, estos genes conductores, se convirtieron a la vez en biomarcadores que nos permitían predecir qué tipo de pacientes iban a responder a terapias dirigidas específicamente contra algunas de estas alteraciones. Y así tenemos los inhibidores de la actividad tirosina quinasa del EGFR, los inhibidores de ROS, los inhibidores de ALK, los inhibidores de MET, y van cada día sumándose nuevas dianas terapéuticas con el desarrollo de nuevos fármacos dirigidos contra esas dianas. Pero hace unos años irrumpió en el tratamiento en los tratamientos oncológicos y, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, la inmunoterapia. Y de la mano de la inmunoterapia vinieron nuevos biomarcadores y en este caso se nos exige también, aparte de analizar todos estos genes que tenemos aquí, el análisis de unos marcadores, como por ejemplo la expresión de un ligando del receptor PD1, el PDL1, o por ejemplo la carga mutacional tumoral. Con lo cual, el presente es un presente complejo que nos exige analizar una serie de alteraciones en genes que son dianas de terapias dirigidas. También nos exige analizar una serie de marcadores a nivel de proteínas o marcadores complejos como puede ser la carga mutacional tumoral, y el futuro se presenta aún más complejo con el advenimiento ahora de los anticuerpos conjugados con fármacos, que son la nueva frontera en el tratamiento de los tumores en estadios avanzados. Por lo tanto, este es el escenario que tenemos hoy por hoy. Hace tan solo unos 10 años nos dedicábamos a analizar biomarcadores gen por gen. Primero analizábamos un gen, si estaba mutado, pues ya no analizábamos más. Si no estaba mutado, seguíamos con los siguientes. Pero ahora lo que tenemos que hacer realmente es intentar tener en un primer acto diagnóstico la mayor cantidad de información posible. Por lo tanto, tenemos que tener analizados todos estos genes que he comentado previamente para el cáncer de pulmón, y lo mismo ocurre para otros tipos de tumores, más una serie de proteínas que van a ser también posibles dianas para ahora los anticuerpos conjugados con fármacos, o por ejemplo para las terapias basadas en el control de los puntos de control inmunológico. Estos genes que debemos analizar, tenemos que analizarlos a diversos niveles de alteraciones. Por lo tanto, necesitamos conocer, por ejemplo, si hay variaciones en el número de copias, si hay pequeñas inserciones o deleciones, o si hay solo variaciones en un único nucleótido, si existen grandes alteraciones genómicas, si tenemos fusiones de genes que me generan nuevas proteínas de fusión, si hay variantes de splicing o marcadores complejos como por ejemplo la inestabilidad de microsatélites, o si hay una deficiencia en el sistema de recombinación homóloga. Por lo tanto, lo que se nos exige a nivel de análisis genómico son análisis complejos que requieren de técnicas como la secuenciación masiva. En esta secuenciación masiva, hoy por hoy lo que hacemos es no hacer un análisis de todo el genoma del tumor, sino hacer una selección de una serie de genes, estos que hemos comentado previamente, que son de interés para poder discernir qué tipo de terapia es la que vamos a administrar a los pacientes. Y dentro de estas técnicas de secuenciación masiva, vemos que tenemos varios pasos. Tenemos que tener una muestra, por supuesto, de tejido tumoral o de sangre donde analizar estas alteraciones. Tenemos que aislar ácidos nucleicos, preparar unas librerías, seleccionando cuáles son los genes que vamos a secuenciar. Luego viene el acto de secuenciación en sí, que lo hacen estos equipos de secuenciación automática. Y luego viene un análisis exhaustivo de los datos,
Tenemos muchas herramientas de análisis bioinformático que la verdad que están bastante automatizadas, pero muchas veces el análisis de los resultados de los análisis genómicos requiere de un análisis secuencia a secuencia y de ver muy bien los resultados antes de poder generar un informe. Pero sin duda, aparte de la tecnología, que es la protagonista de el poder realizar estas determinaciones, la muestra es, ¿no? Lo que tiene sentido para poder realizar estas determinaciones. Y si estamos hablando de alteraciones que ocurren en los tumores, la muestra por excelencia es la muestra del tejido tumoral. Y esta muestra de tejido tumoral puede provenir de una resección quirúrgica del tumor, puede ser una biopsia tomada por diferentes técnicas, puede ser solo un bloque celular que contiene algunas cientos de células, pero también puede ser, por ejemplo, otros fluidos biológicos como el sputum, lavado bronquialveolar en el caso del cáncer de pulmón o una muestra de sangre de la cual me voy a hablar luego en detalle. Lo que es estándar para la mayoría de las pruebas moleculares y para poder hacer esta nueva oncología, que es esta oncología de precisión, es disponer de tejido donde poder analizar estas muestras. Y vamos desde muestras invasivas, como pueden ser las muestras de tejido, ¿no? De resección quirúrgica, hasta muestras mucho menos invasivas que nos permiten también ser más dinámicos, poder tomar más muestras a lo largo del tiempo. Y también es cierto que en el caso de una resección quirúrgica tenemos mucho tejido, la cantidad de tejido es muchísimo mayor que, por ejemplo, la que podemos obtener unas pocas células tumorales que podríamos rescatar de un fluido biológico como el esputo. Esto que es el estándar y que es lo que todos los días se hace en los laboratorios de patología molecular para poder analizar biomarcadores, en la práctica clínica también tiene algunas limitaciones que me gustaría comentar. Algunas de las limitaciones en la muestra de tejido tumoral tienen que ver con limitaciones de la biología de los tumores y otras tienen que ver más con otro tipo de limitaciones a nivel más práctico. A nivel de la biología de los tumores, tenemos que comprender que la enfermedad oncológica, sobre todo en estadios avanzados, cuando tenemos una localización primaria y podemos tener varias localizaciones metastásicas, es comprender que los tumores no son una masa homogénea de células que crece, sino que es una masa de células que a su vez está compuesta por diferentes clonas y cada una de estas clonas pueden tener una composición genómica diferente. Por lo tanto, si yo tomara una muestra de biopsia de esta lesión pulmonar aquí, podré tener una caracterización exhaustiva y buenísima con mi técnica de NGS y si la muestra es buena, podré tener una profundidad de análisis realmente exhaustivo, pero debo de ser consciente que lo que tengo es la información de las clonas que componen esta localización tumoral y que puede ser muy diferente, y por eso lo he puesto en diferentes colores, de lo que ocurre, por ejemplo, en esta metástasis hepática, que puede provenir de algunas de las células que han migrado aquí y han originado esta metástasis hepática, que a su vez ha evolucionado de una manera diferente. Por lo tanto, uno de los problemas que nos plantea una biopsia de tejido es que no me recapitula, no me da una idea de lo heterogénea que puede ser toda la enfermedad del paciente. Y por otro lado, debemos reconocer también que los tumores evolucionan con el tiempo y que lo que puede estar ocurriendo en este tiempo en el que he tomado esta biopsia, aquí en esta localización, puede ser bastante diferente a lo que ocurra 2, 3 meses más tarde o 6 meses más tarde, porque los tumores son plásticos y evolucionan, las clonas van cambiando. Si someto al tumor a la presión de un tratamiento, probablemente hay algunas clonas que desaparecerán y otras clonas que eclosionarán y serán las clonas preponderantes. Con lo cual, esta otra realidad tampoco la puedo ver reflejada en una muestra de una biopsia de tejido, que es una foto fija de lo que está ocurriendo en ese momento, en esa muestra que he tomado.
Otras limitaciones que no tienen que ver en realidad con la biología del tumor, sino con las características, ¿no? de determinados pacientes o de determinados tumores, como por ejemplo, pongo aquí el ejemplo del cáncer de tumor, de pulmón. El cáncer de pulmón puede ser que hasta en un 18% de los pacientes la toma de una muestra de tejido pueda no ser factible debido a comorbilidades del paciente, debido a diferentes características o la localización de donde está el tumor, que sea inaccesible y que no sea posible obtener una muestra. Con lo cual ya tengo un 10, 15, 18% de pacientes en los cuales no puedo tener muestra de tejido. Supongamos que obtengo la muestra de tejido, tengo una buena muestra. Pues puede ser que existan un fallo en la toma de la muestra. Por ejemplo, si se hace una toma de una muestra por una broncoscopia, puede ser de que la muestra a la que ha tenido acceso el broncoscopista no haya captado exactamente un trocito de tejido tumoral, por lo cual tengo una biopsia, pero una biopsia que no es representativa. Y esto otra vez hace que, de nuevo, un porcentaje que puede variar entre el 4, el 5% de los pacientes, después de haberse sometido a una biopsia, esa biopsia no me sirva para hacer el estudio de los biomarcadores. Suponemos que tengo ahora sí una biopsia que ha sido exitosa, que tiene tejido tumoral, pero la cantidad de muestra que tengo la he utilizado para hacer los análisis de histología, diferentes tinciones para caracterizar el tejido y no me queda muestra remanente para hacer los estudios moleculares. O bien que la muestra no tiene la calidad suficiente para poder hacer esas técnicas moleculares que he comentado previamente. Con lo cual, de nuevo aquí, se me puede caer entre un 10 y un 20% de las muestras de tejido que no pueden llegar a los análisis de biomarcadores que he comentado previamente. Y suponiendo que ahora sí que tengo una muestra adecuada para hacer los análisis con una buena calidad, con un buen porcentaje de células tumorales, pero llego a el laboratorio y resulta que no tengo una cobertura, no tienen la posibilidad de realizar la determinación de los biomarcadores porque no hay acceso al testing en esa región, en ese hospital o en ese país, ¿no? Con lo cual, la realidad es que hasta en un 40% de los casos, en este caso me estoy refiriendo exclusivamente al cáncer de pulmón, pero esto se puede replicar en otros tipos de tumores, puede ser de que haya un fallo, ¿no? en la determinación de biomarcadores si solo me restrinjo a utilizar la muestra de tejido. Por lo tanto, la muestra de tejido sin duda es el estándar en la práctica clínica, es la que nos brinda la información histológica más completa. La calidad del tejido es crítica para poder realizar el análisis de los biomarcadores. Muchas veces la cantidad del material también es crítica y hasta en un 30% de los pacientes puede que no tengamos tejido disponible para hacer para tener un material lo suficientemente robusto para poder hacer la determinación de los biomarcadores. Y por otro lado, como desventajas, indicar que en el tejido la heterogeneidad de los tumores nos plantea un problema, ya que la muestra de tejido no me permite captar esta heterogeneidad. Y por otro lado, recordar de que es una muestra invasiva, que las rebiopsias no siempre son posibles y por lo tanto no podremos tener información en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo con ese tumor. Podremos tener una biopsia del diagnóstico, pero luego nos perdemos información de cómo está cambiando ese tumor o qué es lo que está ocurriendo cuando le estamos dando una terapia. Ante esta realidad, nos planteamos si tenemos un paciente que por lo que sea, por las causas que he mencionado previamente, no tiene una muestra de tejido disponible, se nos termina aquí la posibilidad de hacer, ¿no? oncología de precisión, de analizar biomarcadores y por lo tanto darle una terapia dirigida contra su diana específica, contra la alteración que tiene su tumor. Entonces, bueno, se empezó a pensar si había algo más que pudiéramos hacer
y así surge el concepto de la biopsia líquida, que surge como una alternativa o una muestra que nos puede dar información complementaria a la biopsia de tejido para rellenar, ¿no?, este gap que se puede producir cuando las muestras de tejido no son capaces de brindarnos la información que queremos. La biopsia líquida se define como cualquier fluido biológico, como la sangre, la orina, líquido asítico, líquido pleural, la saliva, en la cual podemos identificar un biomarcador de una manera similar como lo haríamos en una muestra de tejido. Y que ese biomarcador es representativo de un proceso patológico, ¿no?, del tejido en el cual se ha producido el biomarcador. Sin duda, la muestra más utilizada de biopsia líquida es la muestra de sangre, es la preferida, pero recordemos que dependiendo de la localización del tumor, si el tumor está localizado, por ejemplo, en sistema nervioso central, un líquido cefalorraquídeo puede ser una muy buena muestra de biopsia líquida para el análisis de biomarcadores, o si estamos hablando de un tumor en vejiga, la orina podría ser nuestra muestra de elección. Pero recordar que la muestra de sangre es una matriz en la que podemos analizar muchísimas cosas. En el plasma de esta muestra de sangre podemos extraer ácidos nucleicos, DNA o RNA, en el cual podremos analizar las alteraciones, las mutaciones que estaban presentes en el tumor. Pero también podemos, en la misma muestra de sangre, analizar células que se han desprendido del tumor y que circulan por el torrente sanguíneo, como las células tumorales circulantes. También hay unas pequeñas vesículas que eliminan las células normales, pero sobre todo las células tumorales, vesículas que dependiendo de su tamaño reciben diferentes nombres, como los exosomas, y que contienen información relevante acerca de la biología del tumor. Por lo tanto, muestra de biopsia líquida en realidad es una matriz que nos permite analizar una serie de diferentes analitos, de diferentes biomarcadores que nos pueden proporcionar información relevante a diferente nivel. Si nos centramos en la muestra de sangre, sin duda el miembro de la familia de la biopsia líquida más analizado y más estudiado es el DNA tumoral circulante. Pero no quiero dejar de resaltar que tenemos muchas otras cosas en la sangre que nos pueden aportar información también muy rica en cuanto a la biología de los tumores. Por ejemplo, los metabolitos, proteínas, microRNAs también pueden aportar información. Si nos restringimos al análisis de los ácidos nucleicos presentes en el plasma, aquí quiero destacar de que hay un concepto que generalmente se utiliza como si fueran sinónimos y no lo soy. No lo son. Una cosa es hablar del DNA libre en circulación, circulating free DNA, y otra cosa es hablar del DNA tumoral circulante. El circulating free DNA es todo el DNA que podemos extraer a partir de una muestra de plasma que obtenemos de una muestra de sangre total, ¿no? Dentro de todo ese DNA habrá mucho DNA que proviene de tejidos normales, de células normales, y un pequeño porcentaje de ese DNA puede provenir de las células tumorales. Ese porcentaje es el que denominamos DNA tumoral circulante, y este es el que nos va a dar la información que queremos saber acerca de las alteraciones que tiene ese tumor. Y en este DNA tumoral circulante podemos estudiar varias cosas. Podemos estudiar variaciones de un único nucleótido, pequeñas inserciones y deleciones, podemos ver variaciones en el número de copias de genes, o podemos ver también patrones de metilación. Como vemos aquí, el DNA entonces nos permite como miembro de la familia de biopsia líquida, analizar diferentes cosas y obtener información relevante a diferentes niveles, a nivel de alteraciones, de mutaciones, a nivel de reordenamientos génicos y también a nivel de marcas epigenéticas.
Por lo tanto, llegamos a esta muestra, una muestra que es mínimamente invasiva, por lo tanto, causará menos morbilidades al paciente, muy fácil de obtener, los resultados son mucho más rápidos, ya que no requiere todo ese preprocesamiento que requieren las muestras de tejido, de incluirlas, ponerlas en formol, incluirlas en parafina, ¿no? Todo ese pretratamiento que requerían las muestras de tejido en el caso de las muestras de biopsia líquida. Eso es mucho más rápido, una centrifugación y ya tenemos el plasma listo para poder aislar ácidos nucleicos. Por otro lado, esta muestra la podemos repetir a lo largo de todo el camino que tiene nuestro paciente oncológico que va a recorrer y por lo tanto nos permitirá tener una información en tiempo real, monitorizar en tiempo real lo que está ocurriendo con ese tumor en cada momento. Y por otro lado, la muestra de sangre es una muestra que recapitula mejor toda la heterogeneidad, ya que todas esas localizaciones del tumor que habíamos visto antes, todas ellas son capaces de vertir a la circulación los componentes, ¿no?, de esas células y entre ellos los ácidos nucleicos de estas células tumorales. Como desventajas tenemos algo de la biología de los tumores que es intrínseco de cada tumor y que no todos los tumores son capaces de eliminar, se dice el shedding, el verter su contenido a la circulación. Y por lo tanto, un tumor que sea non-shedding, por más que tengamos la mejor tecnología, si no es capaz de vertir su contenido a la circulación, pues no seremos capaces de poder analizar las alteraciones presentes en biopsia líquida. Hasta ahora siempre hemos dicho que los resultados negativos en una muestra de biopsia líquida debían de ser confirmados en tejido. O sea que si teníamos un resultado negativo, sí o sí nos obligaba a hacer una determinación, a intentar buscar una muestra de tejido para obtener ¿no?, los resultados y obtener información en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, hay unas novedades que han llegado hace poco acerca de lo que debemos decir, que si ese cálculo de la fracción tumoral nos dice que tenemos suficiente cantidad de material tumoral en la muestra de biopsia líquida y tenemos un resultado negativo, ese resultado negativo nos lo podemos creer y no es necesaria una reconfirmación en tejido. Y por otro lado tenemos otro fenómeno que se llama la hematopoiesis clonal, que son alteraciones que provienen de las células hematopoyéticas y no de los tumores, que pueden ser un factor de confusión y que siempre lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos análisis en muestras de sangre. Por lo tanto, hemos revisado el estado actual de la oncología de precisión, hemos visto los tipos de muestras en los cuales podemos analizar estos biomarcadores y el siguiente punto es ver, ¿no?, las aplicaciones clínicas que tiene, en este caso, la biopsia líquida, que es el punto central de mi charla de hoy. Y sin duda, la aplicación hoy por hoy de la biopsia líquida en enfermedades oncológicas está restringido al uso en los estadios metastásicos. Utilizamos biopsia líquida tanto en el diagnóstico para el análisis de los biomarcadores de estas alteraciones que hemos dicho para ver si podemos encontrar alguna terapia dirigida contra esa alteración particular, y también podemos utilizar biopsia líquida cuando los pacientes progresan, o sea, se hacen de alguna manera resistentes al tratamiento que le estamos administrando. En el momento de la progresión tumoral, en ese momento también podemos utilizar biopsia líquida para intentar ver cuál es el mecanismo que está detrás de esa progresión y ver si somos capaces de poder dar un nuevo fármaco que sea capaz de tener como diana ese mecanismo de progresión. Y los datos que apoyan el uso de la biopsia líquida en este contexto, en el de la enfermedad metastásica, son abrumadores. Existen muchísimos, muchísimos datos, ensayos clínicos, estudios de validación. Simplemente aquí algunos ejemplos en los que hemos participado de utilidad clínica, en este caso de la biopsia líquida, en pacientes, esto era un grupo de pacientes con adenocarcinoma de pulmón
que no tenían o que tenían muestra insuficiente para el genotipado en tejido y que por lo tanto se hizo el análisis de biomarcadores en muestra de biopsia líquida, demostrando que los resultados clínicos cuando encontrábamos una diana terapéutica son exactamente calcados los mismos resultados, los mismos tiempos a la progresión, los mismos tiempos de supervivencia que cuando hacíamos los análisis en las muestras de tejido. Por lo tanto, ante la evidencia que existe acumulada del uso y de la utilidad clínica de la biopsia líquida, varias sociedades científicas han propuesto diferentes aproximaciones en el uso de la biopsia líquida. Por ejemplo, esto es las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Estudios de Cáncer de Pulmón, la ISLC, para pacientes en estadios avanzados, en los cuales nos dicen que en aquellos pacientes en los que no hay muestra de tejido y no se puede conseguir, debemos avanzar en el genotipado e ir a una aproximación que denominamos plasma first. Directamente ir a biopsia líquida, y si la biopsia líquida nos da una diana terapéutica, podemos tratar al paciente en base a los resultados de la biopsia líquida. Si la biopsia líquida no nos da resultado, entonces en este caso tendríamos que intentar otra vez ir a ver si somos capaces de tener una muestra de biopsia disponible. La segunda recomendación que nos hace la ISLC es que si tenemos muestra de tejido, lo que podemos hacer es una aproximación secuencial. Hacer primero el genotipado en la muestra de tejido. Si tenemos el resultado en la muestra de tejido, pues podemos tratar. Y si en la muestra de tejido, por el hecho de este que comentábamos, de la heterogeneidad, no tenemos resultados, podríamos ir en forma secuencial a analizar la biopsia líquida. Y lo que están utilizando en algunos países que tienen, ¿no?, más recursos es esta aproximación, que es la aproximación complementaria. Y es ir a la vez con muestra de tejido y muestra de biopsia líquida y utilizar ambas aproximaciones porque, como he dicho, la información que nos proveen son informaciones complementarias. Muchas veces la muestra de biopsia líquida nos da algo más de información y otras veces requerimos de la información que nos provee la muestra de tejido. Por lo tanto, basadas en estas recomendaciones y en la experiencia en nuestro centro, lo que hacemos, nuestra estrategia diagnóstica, es realizar, si tenemos muestra de tejido al diagnóstico, hacer una determinación de NGS con un panel amplio de biomarcadores de forma refleja, o sea, sin el patólogo cuando recibe la muestra, directamente hace NGS en la muestra de tejido que le llega al laboratorio de anatomía patológica. En el caso de que la muestra de tejido sea insuficiente o no tenga la calidad suficiente, entonces nuestra segunda opción es la muestra de biopsia líquida, en la cual haremos también NGS con este panel de genes amplio. Cuando el paciente progresa a una terapia dirigida, en nuestra institución, nuestra primera elección es la muestra de biopsia líquida, porque como hemos dicho, vemos que recapitula mejor, ¿no?, todo lo que está ocurriendo en toda la enfermedad del paciente. Hacemos el estudio de biopsia líquida y si la biopsia líquida no nos da respuesta de cuál es el mecanismo que está detrás de esta progresión, cuál es el mecanismo implicado en la resistencia que está desarrollando este tumor a los tratamientos, pues la siguiente opción, como segunda opción, iríamos a rebiopsiar al tumor para intentar ver qué es lo que está ocurriendo. De todas maneras, esto se discute en este caso en el Comité Molecular de Tumores, cuál es la estrategia que utilizaremos a la progresión. Y como he dicho, este comité molecular es el sitio donde se sientan todos los integrantes del equipo de salud que tratan al paciente y se toman de maneras conjuntas, ¿no?, las decisiones acerca de cuál es la mejor muestra, cuál es la mejor estrategia, si biopsia líquida, si biopsia de tejido, qué panel de genes, y una vez obtenidos los resultados, pues también se comentan cuáles son las opciones de tratamiento que tiene el paciente. Me gustaría ahora comentar algunos aspectos más técnicos relacionados, ¿no?, con la determinación de los biomarcadores y con las técnicas de análisis de ácidos nucleicos
que estamos utilizando, en este caso para biopsia líquida. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si realmente necesito un análisis exhaustivo de muchos genes o si el tumor que tiene mi paciente solo tiene una única diana terapéutica, con la cual simplemente con una técnica de PCR o de PCR a tiempo real podría ser suficiente para analizar ese gen o esa alteración. O si realmente necesito analizar un panel amplio de genes porque tengo muchas opciones de terapia para brindar a ese tipo de tumor. Si voy a necesitar una técnica de NGS con un panel amplio, lo siguiente que me tengo que preguntar es si lo voy a hacer en mi laboratorio in-house o si lo voy a enviar, ¿no?, a alguna plataforma de estas centralizadas que ofrecen servicios de NGS. Y lo siguiente es si voy a hacer un panel específico para cada tipo de tumor o si me voy a decantar por un panel de estos más amplios que incluyen todos los genes que podrían estar alterados en la mayoría de los tumores. Y luego también tengo que preguntarme si aparte del análisis de ácidos nucleicos es necesario analizar otro tipo de marcadores, proteínas, otras ómicas que me puedan complementar, ¿no?, la información que tengo. Y hay veces en que la NGS, porque veremos luego por las características que tiene esta tecnología, quizás no sea la técnica más adecuada y tenga que irme a otras técnicas como por ejemplo la PCR digital. Esta técnica lo que nos permite es, en lugar de hacer una técnica de una PCR como si fuera en un único tubo, lo que se hace es partir la muestra en múltiples celdas de reacción. Esto se hace por microfluídica o por haciendo una emulsión en gotitas, de manera que cada una de estas celdas pueda tener una molécula, ya sea de tipo no mutado o mutado. De esta manera, lo que logro es disminuir muchísimo el límite de detección, ¿no? Si las técnicas tradicionales tenían un límite de detección que estaría por aquí, alrededor del 1%, pues la PCR digital me baja ese límite de detección a valores que están cerca del 0,01% o incluso por debajo. Y aquí os dejo una revisión que hicimos sobre el tema y que publicamos hace un par de años en nuestro grupo. Por lo tanto, aquí tenemos que decidir si lo que queremos es mucha información, muchas cantidades de genes analizados, con un poco menos de sensibilidad, o si quiero ir a menos genes analizados con altísima sensibilidad, como por ejemplo la que nos brindan las técnicas de PCR digital. Y todo dependerá del contexto clínico y de qué momento, ¿no?, de toda la evolución del paciente es la que estamos, es el que queremos ver o queremos analizar. Y por ejemplo, lo que he comentado en estos dos puntos, ¿no?, en el diagnóstico y en la progresión, probablemente lo que queremos es tener la mayor información posible de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el tumor, y por lo tanto las técnicas de NGS son las que deberíamos utilizar, mientras que durante los tratamientos, lo que nos interesa es quizás seguir una alteración, una única alteración, y ver qué está pasando, si esa alteración sube, baja, si los niveles en plasma aumentan o disminuyen, y eso nos permitirá tener una información en tiempo real, pero como vemos, los niveles de ácidos nucleicos durante el tratamiento disminuyen muchísimo, con lo cual necesitamos técnicas que sean mucho más sensibles. Y eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos el genotipado con técnicas de NGS en el momento del diagnóstico o en el momento de la progresión, mientras que la monitorización de los tratamientos lo hacemos mediante técnicas mucho más sensibles como la PCR digital. Y para que veáis un caso real, ¿no?, de un paciente que hemos estado monitorizando con una técnica de PCR digital, aquí vemos el estado basal del paciente. Hicimos una NGS, veíamos que tenía una alteración, que es una deleción en el gen GFR, y entonces decidimos cuantificar, porque la PCR digital nos permite una cuantificación absoluta de la cantidad de mutación de DNA tumoral con esta mutación que veíamos en la muestra de biopsia líquida. Entonces, en este momento, en el momento del diagnóstico, este paciente tenía un 0,43% de esta mutación en su muestra de plasma.
Empezamos, como esta alteración tiene una terapia dirigida contra esta diana específica, el paciente empieza a recibir tratamiento y lo que vemos a las 3 semanas de iniciar el tratamiento es que esos puntos que teníamos previamente, si recordáis, miren los puntos que teníamos aquí, a las 3 semanas tenemos un único puntito y vemos que el porcentaje de DNA tumoral baja al 0,07%. Básicamente nada. Cuando vemos esto, sabemos que este paciente está respondiendo muy, muy bien al tratamiento. Lo seguimos monitorizando a lo largo del tiempo y en un determinado momento que estamos haciendo la monitorización, lo que vemos es que vuelve a aumentar esta alteración que tenía el paciente antes la tenía controlada, estaba muy bajito y de repente vemos que sube y tenemos un porcentaje del 3,25%. Cuando ocurre esto, sabemos que muchos de estos pacientes con esta alteración se hacen resistentes desarrollando una nueva mutación en el gen GFR, que es una mutación que se llama T790M, porque es el cambio de un aminoácido tronina por una metionina. Y lo que vimos es que justamente lo que ocurría en ese momento es que aparecía esta mutación de resistencia en este momento en biopsia líquida. Por suerte, tenemos fármacos ahora capaces de también ser capaces de inhibir a esta mutación de resistencia, con lo cual esta paciente recibió este fármaco de tercera generación, capaz de inhibir también la señalización EGFR cuando está presente esta alteración, y lo que ocurrió de nuevo, seguimos luego, es que vuelve a bajar los niveles de DNA circulante que vemos tumoral que vemos en este caso. Por lo tanto, este es un ejemplo, ¿no? de nuestros reportes, de nuestros resultados, de nuestros informes de PCR digital, donde ven cronológicamente, ¿no? Como el paciente empezaba con un 5%, va bajando cuando está en respuesta y luego cuando el paciente se hace resistente vuelve a subir y así es como informamos los resultados de la monitorización de un paciente mediante técnica de PCR digital. Hicimos también trabajos en un estudio del Grupo Español de Cáncer de Pulmón con PCR digital, monitorizando terapias dirigidas y somos capaces de distinguir aquellos pacientes que denominamos altos respondedores de los respondedores intermedios y de los malos respondedores. Los altos respondedores son estos, los que vemos que nada más iniciar el tratamiento, sus niveles de DNA tumoral en plasma se hacen negativos, bajan de una manera muy, muy, muy rápida. Y por el contrario, los no respondedores son aquellos que o comienzan con niveles muy, muy altos de DNA tumoral y que no bajan o bajan muy poco o que incluso teniendo niveles más o menos bajos aumentan durante el seguimiento. Sabemos que estos pacientes son los que no responden o no están respondiendo al tratamiento y por lo tanto hay que buscarles otras opciones de terapia. Pero todo lo que les he contado hasta ahora son pacientes, ¿no? Lo que dijimos, el escenario clínico en el cual está implementada la biopsia clínica es en los tumores en estadios avanzados. Pero ¿qué pasa en estadios más tempranos? Y es ahí a donde nos estamos moviendo ahora, ¿no? Hacia pacientes que se operan y ver si tras la cirugía somos capaces de detectar algo residual, ¿no? Lo que se llama enfermedad mínima residual o no. Y si detectamos ese DNA tumoral circulante luego de una cirugía, significará que ese paciente tiene mayores posibilidades, ¿no? de que haya una recurrencia de la enfermedad luego de la cirugía, ya que hay algo, ¿no? que está diciendo que hay restos de enfermedad, aunque sean microscópicas. Y eso es en este punto donde tenemos ahora los últimos ensayos clínicos, están siendo desarrollados para ver enfermedad mínima residual. Y tenemos, aquí les traigo un ejemplo de los muchos ensayos clínicos que están en este momento en marcha. En este caso era un ensayo clínico en pacientes operados de cáncer de pulmón y con dos estrategias diferentes, tomando una única muestra de DNA al mes de la cirugía o haciendo un análisis longitudinal, haciendo un seguimiento a lo largo del tiempo. Y como ven,
Es muchísimo mejor hacer, se distinguen muchísimo mejor los grupos cuando hacemos un seguimiento longitudinal y aquí ven como aquellos pacientes que no se detecta, que tienen DNA, DNA tumoral no detectable durante el seguimiento, ven cómo estos pacientes tienen una supervivencia libre de progresión casi perfecta. Prácticamente ningún paciente recae durante el seguimiento, mientras que aquellos en los que se detecta, vemos como lamentablemente estos pacientes van a tener una recurrencia de su enfermedad. ¿Cuáles son las líneas que se siguen un poco en este sentido, ¿no? De enfermedad mínima residual. Lo que se busca en estos ensayos es poder, ¿no? Sabemos que muchos de estos pacientes tras la cirugía se le da una quimioterapia que denominamos o tratamiento adyuvante para intentar, ¿no? Eliminar cualquier resto de enfermedad residual que pudiera quedar. Entonces, el objetivo, ¿no? De poder ver a través del DNA tumoral circulante si existe o no esa enfermedad mínima residual es perseguir dos estrategias diferentes. Por un lado, lo que se llaman los ensayos de escalar dosis, o sea, si después de la cirugía vemos que todavía queda DNA tumoral circulante, probablemente estos pacientes deban cambiarse, ¿no? Hacia una terapia más agresiva o combinar el tratamiento con hacer algún tratamiento combinado, ¿no? Intentando que eliminar esa enfermedad residual que ha quedado. Y por otro lado están los ensayos que lo que tratan es de desescalar dosis. O sea, si después de la cirugía mi marcador, que es el DNA tumoral circulante, me dice que no queda ningún resto de DNA tumoral, podemos evitarles a estos pacientes, ¿no? Que sigan recibiendo una terapia que puede ser tóxica. Quizás podemos reducir las dosis o si estamos dando una terapia en combinación, quitar algunos de los agentes que forman parte de esta terapia combinada. Aquí os pongo simplemente un listado de lo que hay en marcha en distintos tipos de tumores, en enfermedad mínima residual. Como veis, muchos ensayos basados en haciendo las determinaciones de DNA tumoral circulante post cirugía con NGS, con PCR digital, con NGS basadas en amplicones, con NGS basadas en capturas. Como ven, la tecnología, diferentes tipos de tecnologías, diferentes tipos de aproximaciones, diferentes tipos de tumores, pero en todos ellos el ctDNA en enfermedad mínima residual ha conseguido ser realmente discriminador y poder separar las curvas de una manera realmente impresionante. Con lo cual, esto es lo que se viene, biopsia líquida en enfermedad mínima residual. Podemos ir un poquito más temprano y utilizar biopsia líquida para diagnosticar pacientes que no tengan ningún tipo de, bueno, en población general como método de screening, no pacientes, sino como método de screening. Hay algunos estudios y hay algunos estudios que se basan, por ejemplo, en el patrón de fragmentación. Los estudios de fragmentómica, como pueden ver aquí, este es el patrón de fragmentación del DNA de un individuo sano y aquí tenemos diferentes patrones de fragmentación en individuos que están sometidos a un programa de screening que incluso nos pueden determinar qué tipo de tumor es. Como ven aquí, los patrones no son los mismos en un cáncer colorectal que en un cáncer de mama que en un cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces, esto, hay estudios publicados, hay ensayos en marcha, utilizando fragmentómica, utilizando epigenómica, utilizando combinaciones de ómicas, y probablemente ahí un poco esté, ¿no? El que podamos llegar a hacer un diagnóstico precoz en cáncer utilizando una muestra mínimamente invasiva como puede ser la sangre. En la combinación de múltiples ómicas de datos demográficos, datos clínicos, junto con los datos ómicos y todo esto con la inteligencia artificial, ¿no? Llegará a un algoritmo que permita de alguna manera indicar cuál es el riesgo que tiene una persona de tener un determinado tumor en un programa de screening.
Dejo ya la biopsia líquida y me paso a la última parte de mi presentación, que es hablar, ¿no?, de la nueva frontera de la oncología de precisión. Y la nueva frontera es realmente llegar a lo que denominamos a la verdadera personalización de los tratamientos. Un tratamiento para este tumor y para este paciente en particular. Y esto se basa en el desarrollo, ¿no?, de modelos tridimensionales de organoides derivados de tumor de pacientes. Y le dije a la inteligencia artificial que me hiciera una imagen, a ver cómo, de este tema, del futuro de la oncología de precisión. Me hizo esta imagen muy bonita, donde me pone aquí los organoides, que los hace bien, como unas bolitas en 3D, que es lo que en realidad tenemos en el laboratorio, ¿no? Es una representación de esas células que conforman el tumor en una estructura tridimensional. Y estos organoides los podemos tener en una matriz, como el matrigel, una matriz extracelular, que se forman estas estructuras tridimensionales, o bien sin ninguna matriz, pero que también pueden formar estructuras tridimensionales que se denominan esferoides. En nuestro laboratorio tenemos ambos modelos, el de esferoides y el de organoides, y los utilizamos para estudiar la biología de los tumores y preparándonos como, ¿no?, la posibilidad de poder tener realmente un modelo en el cual testar diferentes combinaciones de fármacos y poder decidir cuál de esas combinaciones es la que realmente es la mejor para eliminar a estas células tumorales de este paciente y de este tumor en particular. Entonces, las ventajas de los modelos en 3 dimensiones es que, ¿no?, representan mucho mejor, de una manera mucho más realista, las interacciones entre célula a célula y entre célula y matriz intracelular, extracelular. Em, Son modelos que son mucho más precisos a la hora de predecir si un tumor va a responder o no va a responder a un determinado tipo de tratamiento, y también pueden recapitular esa heterogeneidad tumoral porque pueden estar constituidos por varios tipos celulares. Como desventaja, son complejos de desarrollar, son costosos, requieren, ¿no?, de equipamiento y de personal técnico muy entrenado para poder desarrollar este tipo de modelos. En nuestro grupo estamos trabajando desde hace tiempo ya con estos modelos en 3D y hemos hecho varias publicaciones, ¿no?, donde podemos estudiar las interacciones de las células tumorales con su microambiente e incluso, bueno, buscar posibles nuevas dianas terapéuticas. Aquí vemos un modelo de organoide derivado de un paciente. Este es un carcinoma escamoso donde vemos que exactamente los mismos marcadores que tenía en el tejido, el modelo de organoide recapitula perfectamente la histología de este modelo de carcinoma escamoso. Este modelo, que era un adenocarcinoma predominantemente lipídico, tiene también algunos marcadores de escamoso, pero también es positivo para TTF1. Esto repetía exactamente igual en la muestra de tejido que fue analizada en anatomía patológica para este paciente. Y ahora voy a mostrarnos algunas de las cosas que hacemos de recapitular esa heterogeneidad, ¿no?, las interacciones entre las células tumorales con células del microambiente que forma parte del tumor. Y aquí tenemos marcadas en verde las células tumorales obtenidas de un tumor de uno de nuestros pacientes, y en rojo tenemos marcados los fibroblastos. Y vamos a dejar que se agrupen y que formen entre ellos una esfera. Esto es durante 5 días, dejamos que interaccionen y, como ven, se forma una esfera perfecta donde interaccionan tanto las células verdes, las células tumorales, con los fibroblastos que hemos marcado en rojo. Este modelo es un modelo muchísimo más complejo que un modelo de cultivo celular en 2 dimensiones, que eran los que veníamos usando y que en realidad no son muy informativos a la hora de predecir cómo se van a comportar, ¿no?, estas células cuando están expuestas a diferentes tipos de tratamiento.
Ahora voy a mostrar la siguiente diapositiva. Ese es nuestro mismo modelo que mostré de estas células tumorales con los fibroblastos. Esto es una microscopía confocal y aquí podemos ver células tumorales, fibroblastos y cómo interaccionan los dos tipos celulares en el modelo de esferoides que hemos desarrollado. Pues ahora que hemos visto un poco las imágenes estáticas de los organoides, ahora quiero mostrar cómo la formación de estas estructuras complejas donde vemos células tumorales, en este caso teñidas en verde, obtenidas de un tumor de un paciente, junto a fibroblastos derivados de cáncer, que son estas células rojas. Nosotros dejamos interaccionar libremente a estas células y vamos a ver cómo al cabo de unos días forman esta esfera compacta donde las células interaccionan entre sí, células tumorales y fibroblastos. Sabemos que estas interacciones lo que hacen es proveerles una serie de señal a las células tumorales, que son señales que favorecen el crecimiento de estas células. Aquí a continuación les voy a mostrar esas mismas esferas que mostré previamente en esta imagen de confocal. Pueden ver cómo tenemos células tumorales en verde, fibroblastos en rojo, y aquí vemos la imagen de cómo están interaccionando, ¿no? Ambos tipos celulares entre sí formando esta esfera. Y lo último que quería mostrar es lo que estamos haciendo entre nuestros organoides derivados de pacientes y las células del sistema inmunológico. Al principio comenté que la nueva frontera o los nuevos tratamientos en oncología son los tratamientos basados en inmunoterapia, en lo cual lo que intentamos es reactivar al sistema inmunológico del propio paciente para que luche contra esas células tumorales. Lo que hicimos aquí fue poner estos organoides con células mononucleares que están teñidas en rojo, que habíamos activado previamente. Y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo estas células inmunológicas previamente activadas, voy a poner un poquito más rápido, van a ir haciendo desaparecer las células verdes, y vamos a ver que al final de nuestro tratamiento, al cabo de 3 días, prácticamente no quedan células tumorales y nos quedan solo células mononucleares activadas que han sido capaces de eliminar a estas células tumorales que teníamos en cultivo. Por lo tanto, lo que queremos aquí es ver, ¿no?, la biología, qué características tienen, qué tipo de células reconocen estas, caracterizar muy bien, y estamos trabajando con otros grupos en el desarrollo de nuevas estrategias basadas en células CAR-T, que son un poco el futuro del tratamiento en diferentes tipos de patología, y el cáncer no es una excepción. Bueno, llegamos a la parte final y simplemente hacer una recapitulación de lo que hemos visto, una serie de 3 mensajes finales muy cortitos, remarcar que la oncología de precisión se basa sobre todo en poder analizar biomarcadores, y que este análisis de biomarcadores es un requisito para poder distinguir cuáles son las dianas accionables que tenemos en un tumor y poder dar un tratamiento dirigido contra esas dianas. Que pensemos que la muestra de tejido es el gold estándar, pero que la biopsia líquida representa un avance revolucionario para poder analizar biomarcadores en diferentes contextos, y que aparte nos puede brindar, ¿no?, lo que anhelamos, que es información en tiempo real de lo que está ocurriendo en el tumor. Y por último, indicar que estos nuevos modelos in vitro, estos modelos tridimensionales, todavía necesitamos trabajarlos y mejorarlos, pero que son una herramienta muy, muy útil para mejorar en la búsqueda de biomarcadores y para mejorar en la selección de terapias, y realmente en este caso estaríamos haciendo ¿no?, lo que denominamos personalización de los tratamientos. Ya por último, invitar, bueno, yo soy parte del comité ejecutivo de la Sociedad Internacional de Biopsia Líquida,
y este año hacemos nuestro congreso en noviembre en Denver. Están todos invitados a participar y, bueno, lamentablemente ya se ha cerrado el envío de abstracts, pero bueno, el año que viene el congreso será en Orlando y bueno, les enviaré también la invitación para aquellos que estén interesados en este campo que puedan y que puedan asistir, pues para que nos acompañen en este evento anual. Y siempre, siempre me acompañan todos los miembros del equipo de investigación. Aquí vemos a los técnicos del laboratorio, que son la base del buen funcionamiento a nivel técnico de lo que hacemos en el laboratorio. Tenemos también nuestras investigadoras postdoctorales, Esther, Silvia Calabuch, nuestras doctorandas, bueno, acaba de leer la tesis Susana Torres, nuestra experta en calidad, que es la que lleva toda la parte de gestión de la calidad y de acreditación del laboratorio. Y aquí tienen la página web del grupo, donde pueden tener más información acerca de nuestras líneas de investigación y lo que, bueno, y lo que hacemos como parte de los servicios que brindamos a los pacientes. Y nada, agradecer nuevamente a los organizadores de este simposio por haber contado conmigo y quedo a disposición de las preguntas que quieran hacer.